Hola parlanchines, es un gusto tenerlos nuevamente aquí con este gran episodio, un gran invitado. Seguimos con episodios cada vez con más y más información muy interesante para compartirles a todos ustedes. Este episodio tiene el nombre de Sanar. El arte de sanar y escribir. Gracias, Andresita. Y bueno, sin más preámbulos, quiero invitar a nuestro invitado que se presente. Doctor Ricardo, cuéntanos. Gracias por la invitación, primero que todo. Pues yo soy Ricardo Guerra, yo soy otorrinolaringólogo. ¿Cómo es que es? Otorrinolaringólogo. Lo dijo muy bien. Muy bien. Duramos media hora para que lo dijera bien y salió perfecto. Un poquito. Sí, claro. Doctor Ricardo, por favor, la intro. Sí, entonces, además de otorrinolaringología, tuve formación en medicina funcional y terapias complementarias y he podido o tengo la fortuna de poder integrar esa parte de medicina funcional y medicina integrativa con la otorrinolaringología. Y bueno, a eso me dedico, entre otras cositas, porque también hay un poquito de escribir y de arte. Absolutamente. Ricardo, ¿qué fue lo que te decidió ser Pero si fue la primera, estuvo perfecta. otorrinolaringólogo? Esa es nuestra primera pregunta. Perdón, parlanchines, pero siempre se me ha dificultado. Ustedes ensayen, que ellos ensayen allá, que no es tan fácil. Ok. Yo porque llevo 16 años así, diciéndolo. ¿Qué te llevó a convertirte en esta especialidad? En otorrino. En otorrinos. Otorrino. Fíjate que cuando yo soy un amante de la medicina. Yo recuerdo que cuando estudiaba medicina, yo pasaba por medicina interna y yo quería ser internista. Okay. Pasaba por cirugía, quería ser cirujano. Pasé por ginecología como Angelita y quería ser ginecólogo. Pasé por ortopedia y yo pasaba por todas y quería ser, pero definitivamente la que más me llamaba la atención era el otorrino y la razón es, por supuesto estoy sesgado en lo que voy a decir, pero la razón es porque la otorrinolaringología permite ver desde recién nacidos hasta ancianos. Entonces tengo un grupo etario completo. Okay. Puedo ver hombres, puedo ver mujeres, puedo ver puedo ver todo lo que tú quieras. Okay. Además de eso, en otorrino tenemos procedimientos diagnósticos en el consultorio. Es decir, tú vienes, no sé, tú que eres cantante, vienes por una disfonía, por una alteración en la voz y yo te puedo hacer exámenes dentro del consultorio para saber qué está pasando con tus cuerdas vocales, cosa que no pasa con el internista, por ejemplo. Claro. Okay. Tengo procedimientos en el consultorio, por ejemplo, tú tienes y vienes a mi consulta porque tienes el oído tapado y resulta que tienes un tapón de cera y yo te lo puedo retirar en el consultorio. Pero además de eso, tienes cirugía. Nosotros los otorrinos hacemos los procedimientos quirúrgicos de nariz, oídos, gargantas, hacemos procedimientos cosméticos, rinoplastias, blefaroplastias, que es mejorar el tema de los párpados. No solo el diagnóstico, sino... Entonces tenemos todo, abarcamos toda medicina, diagnóstico, tratamiento, procedimiento diagnóstico, géneros, grupo etario. Entonces es una especialidad, estoy sesgado por supuesto, muy, muy completa y eso me motivó a estudiarla y a hacer mi carrera un ejercicio bastante divertido porque yo me divierto muchísimo en la consulta y todo lo que hago. Qué Sí, digamos, en el proceso como otorrino, ¿qué es lo más raro de pronto, Ricardo, así que de pronto hayas podido identificar en un paciente? No, es que la medicina tiene... Muchísimo. La medicina tiene patologías tan raras y tan complejas, tan dramáticas, no sé, incluso ni siquiera tiene que ser dramático y complejo para mirar el impacto que puede tener una condición de cualquiera de las especialidades médicas y puntualmente en el caso mío, en otorrino, una condición cómo puede impactar de manera relevante en la salud y en la sensación de bienestar que puede tener un paciente. Entonces no necesariamente lo raro, pero no sé, de pronto por grupo etario me acuerdo muy bien un niño, un recién nacido que nació con una malformación en la lengua y es que su lengua parecía que se hubiese tragado una bola. Wow. Su lengua tenía... La lengua no era una lengua, era una bola gigante. Y esa bola, los niños los recién nacidos son respiradores nasales
exclusivamente, solamente pueden respirar por la nariz. Un bebé recién nacido no respira por la boca, y esa bola gigante en la lengua le estaba obstruyendo la vía respiratoria atrás cuando se acostaba boca arriba. No podía comer porque la bola en la lengua no lo dejaba. Estamos hablando de una criatura de 2000 gramos. No, Dios mío. Y eso es una malformación descrita. De hecho, en ese caso está reportado a nivel mundial. Solamente hay 5 casos reportados en el mundo. wow. Y nos tocó hacer una intervención quirúrgica que no se había hecho, porque si hay 5 casos, pues solamente 5 cirujanos habían tenido la oportunidad de tener esa intervención. Entonces le hicimos una intervención acá en Bogotá, en el Hospital Universitario Infantil de San José, y logramos reducir el tamaño de la lengua, logramos que ese niño tuviera una conformación de lengua dentro de límites normales. Y me acuerdo que hace como 3 o 4 años tal vez vino a visitarme. Pues ya no es un niño, ya es un tipo de 17, 18 años. Porque su mamá le dijo, te voy a llevar donde tu doctor, que te espero que no te acuerdas, porque le perdí el seguimiento como a los 3 o 4 años y llegó como a los 16, 17 años a que lo revisaran. Entonces es un caso de una cosa exótica, pues que pasa, pues 5 casos reportados en el mundo, y que tuve la oportunidad de ayudarlo, y que eso es muy, muy agradable, pero sobre todo se siente muy bien por el paciente, por verlo a los 18 años, en donde seguramente en otro escenario, en una situación, no sé, un pueblo por allá, que haya nacido en un pueblo escondido de nuestra geografía colombiana, seguramente no hubiese tenido la oportunidad que tuvo estando acá. No, y súper gratificante, pues no sé si decirlo, gratificante de que esos 5 casos fuiste tú uno de los que fuiste partícipe de eso. Qué chévere. Gran desafío, pero bueno, muy interesante y enriquecedor también como para tu carrera, ¿no? Sí. ¿En qué punto de tu carrera estabas ahí? ¿Estabas a inicios? ¿O eres paciente? Digamos, te dio muchos nervios al momento de tener que operar. Si ya este paciente, bueno, ya este caso tiene más de 15 años, asumo que tú también te especializaste más o menos que más de 15 años, 16. Sí, así es. Yo estaba en el inicio, tal vez 2 años, año y medio de graduado de especialista, tal vez. O sea, fue retador también porque algo tan complejo o tan exótico como dices, pero bueno, lo pudiste lograr, que es lo importante. ¿Y qué sentiste cuando esta persona vino a saludarte y decirle? Me sentí viejo. Importante. ¿Qué me pasa con mis estudiantes cuando los reencuentro? Que uno, ¡ay, cómo has crecido! Yo, ¡ay, Dios! Oh. Lo primero, me sentí viejo. Ok. No, es muy gratificante. La palabra que tú dijiste es la sensación que da, porque sentirse agradecido con la vida y con la oportunidad de poder ayudar a una persona, pues eso es una cosa indescriptible. Hermoso. Y verlo crecer, y verlo que sobre todo que no tuvo ninguna malformación en su carita, que está viviendo la vida normal. Hermoso. Cuando compara uno las fotos, porque en esa época ya estábamos documentando muy bien, porque tuvimos que documentar para el artículo. Total. Es muy chévere. Le mostrábamos, mira, así eras tú, eso es lo que tenías, eso es muy chévere. Wow, muy interesante. Impresionante. Hay otras facetas de Ricardo, y una de ellas involucra el nombre de este capítulo, y es cómo empieza a nacer esa inquietud de Ricardo el escritor, ¿sabes? Y cómo eso lo empiezas a relacionar, involucrar también desde tu experiencia, desde todo lo que has venido estudiando, trabajando, involucrando en lo que has ido aprendiendo con cada uno de tus pacientes, pero cómo desde la escritura tú también empiezas a nutrir, digamos, el camino de muchas personas que te leemos, porque yo soy lectora de tus libros, son 3, los voy a mencionar en el orden cronológico. Se llama el primero, Las 5 llaves de la sanación, creo que es algo. El bienestar de la sanación, así es. 2020, 2021, 2022, justo después de pandemia. Sí, entonces, justo en pandemia. Se escribió en pandemia. El siguiente libro es Duerme, y el último libro que lo lanza en el año 2026. Sí. Que se llama Respira. Tuvimos el privilegio de estar en la Feria del Libro, así, presentando esto. De verdad, súper recomendados estos libros. De verdad que
el trabajo que has hecho como escritor es maravilloso también y muchas gracias por compartirnos tu saber, tu experiencia y tu amor por tu carrera a través de tus libros. Entonces la pregunta sería, ¿cómo esto ha nutrido tu desarrollo personal, profesional? ¿Cómo ha permitido que se haya generado un proceso también de expansión personal y, por qué no decirlo, espiritual a través de la escritura? Sí, fíjate que justo hace unos días que tuvimos un conversatorio, me hicieron una pregunta muy parecida y reflexionando sobre ella, yo no me imaginé que en algún momento pudiera escribir algo. O sea, más allá de... Es que ni siquiera las cartas de amor lo hacía. Porque, es verdad, Sí. yo cogía las canciones vallenatas viejas. Ah, ok. Esos vallenatos rompecorazones. Los cogía, los transcribía y se los mandaba a la chica que claro. Además, como eran tremendos poemas, Sí, claro. quedaba Entonces, súper bien. Quedaba perfecto. Simplemente le cambiaba el nombre, le ponía el nombre y escribía una canción vallenata viejísima que nadie conocía. Pregunta en paréntesis y rápido. Ángela cayó con alguna. Angela cayó. Ella cayó con Bonita. Ella, Angelita, cuando me está mirando. Yo Siento que mi vida cubre todo tu cuerpo. Correcto. Angelita cayó con esa. Muy bien. Señorita detrás de cámara. No. Pero entonces, digamos que yo no me sentía con la capacidad. Y capacidad tenemos todos, pero no me veía ahí. Más bien no me veía ahí. Comienza a aparecer las enfermedades en la familia. Un cáncer importante en mi suegra, enfermedades en mi familia, tíos, enfermedades crónicas, difícil manejo. Y Angelita, que es mi esposa, ustedes la conocen, que los invito a que se vean el capítulo con ella. Angelita, entramos en una especie de crisis, pero sí nos preguntamos qué más podemos hacer. Y en este afán de hacer algo más, ya buscamos los médicos adecuados para ciertas patologías. En este afán de encontrar más, aparece medicina funcional, aparece medicina integrativa, aparece gestión emocional, aparece una cantidad de cosas que nosotros, por nuestra formación médica muy cuadriculadita, nos enfocamos en un nicho puntual y olvidamos que el ser humano es un conjunto de esferas y que hacen parte para que una persona pueda estar enfermo, pueda estar sano. Entonces, cuando descubrimos toda esta información, que la pusimos en práctica, yo un día dije, pues esto lo tienen que conocer las personas y lo tienen que conocer desde el lado de un médico. Porque cuando uno lo habla desde la medicina, que sabe que está hablando sustentado en estudios científicos de manera juiciosa, tiene otro impacto en la comunidad que lee. Entonces, yo dije, yo voy a escribir un libro, yo quiero escribir esto precisamente para hacer eso que tú me dijiste, y es expandir un poco más. El cara a cara en mi consulta yo lo hago, pero yo quería ir un poquito más allá. El cara a cara me limita en poder entregar ese valor en el conocimiento. Entonces, por eso empecé a escribir y ahí nace el primer libro, que es Las 5 llaves para el bienestar y la sanación, que es un libro que recoge un poco todas esas esferas que hemos hablado, la parte espiritual, la parte mental, la parte emocional, por supuesto la salud física y la alimentación. Y lo entrega, inicialmente fue inspirado para pacientes con trastorno del cáncer, pero en verdad es el sustrato para tener una vida completamente saludable. Para todo. Absolutamente para todos. Funciona. Entonces ahí es donde nacen las 5 llaves para el bienestar y la sanación. Y luego que escribí ese libro, empieza a aparecer información de diferentes cosas y yo, siendo otorrinolaringólogo, yo vivo de los pacientes que duermen mal. Yo vivo del ronquido. Ok. A mí, mi consulta está llena de mujeres u hombres que llevan a su pareja de las orejas, cuando decirle la mano. Por favor, doctora. Por favor. Aquí no está un combo atrás. Ustedes no lo están viendo, pero aquí hay un combo atrás, están todos roncadores. Ya está. Clientes, por supuesto. Entonces llega y yo sentía que yo sabía de sueño y a pesar de que veo pacientes con trastorno de sueño por ronquido, pero sobre todo por apneas. Apnea es la pausa para respirar. Todo esto genera un trastorno, un trasfondo, los síntomas inmediatos en las personas: sueño no reparador, cansancio, estrés, somnolencia en el día, mayor riesgo de accidentalidad a corto plazo, pero a largo plazo y a mediano plazo tienen problemas: hipertensión arterial, arritmias cardíacas, depresión, todo lo que tú quieras. Entonces yo sentía que yo sabía de sueño y resulta que no sabía nada de sueño, porque yo me enfocaba solamente en el tema respiratorio, pero olvidaba, por ejemplo,
la persona que creía que si tú crees, por ejemplo, que con 5 horas estás bien de sueño, estás mal. Tienes una condición y un sueño alterado. Entonces, cosas como esta, dormir menos de 6 horas, ya habla de una condición alterada del sueño. Wow. Dormir de manera superficial, es decir, me acuesto y siento todo lo que sucede, habla de una condición alterada del sueño. Y por eso es que también a veces se siente tanto cansancio, porque Por creen supuesto. que 5 horas son suficientes y mentiras que no. Que no. La O, profundidad por del ejemplo, sueño no fue no suficiente. tener un sueño profundo. Entonces, cuando comencé a descubrir toda esa cosa y yo fui paciente de esto, entonces yo dije, esto lo tienen que conocer las personas. Claro. Y ahí es donde nace el segundo libro que se llama Duerme. Y luego, fíjate tú cómo va hilando la vida, El va hilo mostrándole conductor. las cosas. La ruta. Y yo siendo otorrino, que también veía problemas del sueño y que vivo de que no respiren bien, porque a mí me llegan personas diciéndome, doctor, que yo estoy tapado la nariz, no puedo respirar. Desviaciones. Y veo tabiques desviados todo el tiempo, veo pacientes con rinitis, etcétera. Y yo digo, bueno, ya venía de hace muchos años haciendo meditación, haciendo mindfulness, atención plena, ejercicio de atención plena. Para mí no era un problema porque yo respiro bien. Okay. Pero ¿qué pasa con esa persona que no puede respirar bien y se enfoca o busca una estrategia para mejorar su estrés y no puede respirar bien? Entonces me adentré un poquitico en ese tema respiratorio y lo enfoco no solamente de la parte física, porque la alteración de la respiración nasal no solamente impacta en el aparato respiratorio, sino en el metabolismo, en las hormonas, en el sistema neurológico, etcétera. Y lo abordo desde una connotación emocional y desde una connotación espiritual. Y ahí nace el tercer libro que se llama Respira. Recomendado. Entonces, es allí como a través del tiempo y de la vida y de lo que va pasando y lo que uno va absorbiendo, termino escribiendo 3 libros que espero que lo consigan y lo compran y lo leen porque seguramente les va a ayudar muchísimo. Súper recomendado. Parlanchines recomendados. Sí. No los he terminado de leer, pero recomendados. En serio que sí. Excelente. Y es muy chévere cómo tú puedes dar testimonio de todo esto que has plasmado en los libros, que aún lo compartes con tus pacientes de manera directa. Así es. Esa atención 1 a 1 y que también en tus redes sociales también nos compartes mucho esta información también que es muy cercana, que es muy útil, que es muy funcional y que también, pero lo que más interesante me ha parecido, que también lo conversábamos con Angelita, es cómo desde lo que tú compartes, acompañas en todos estos procesos, das, digamos, has hecho una verificación, una integración de todo esto a través de lo que has vivido con personas cercanas a ti y lo que has permitido que tú también, como persona, como ser humano, también llegues a sentir una evolución, por decirlo de alguna manera, en tu ser y también en tu parte profesional y familiar y humana. En todas las instancias esto transforma todo el tiempo, ¿no? ¿Qué es lo de, por ejemplo, si lo miramos en este recorrido de los 3 libros, cuál ha sido como, digamos, esas versiones de Ricardo en cada uno de ellos con la que más te has sentido pleno y conectado dentro de todo lo que has aprendido, donde dices, listo, no me veía escribiendo, pero me lancé con el primero, vamos con el funcionó, entonces el segundo. Exacto. ¿Cómo consideras en el punto en el que estás ahora, después de todo esto que has venido escribiendo, compartiendo y haciendo? Mira, fueron 3 momentos diferentes. Fíjate que las 5 llaves fue un reto importante porque era el primero y uno no sabe cómo va a escribir. Total. Pero además el reto fue peor porque un paciente, yo hablo mucho con mis pacientes, mis consultas son demoradísimas porque yo me quedo hablando de la vida y de todo. Ya, no como muchos médicos que solamente cortan Al grano, como dermatólogo. No es así. Entonces, entonces no es así. Indagas un poco más para poder entender y el comprender. contexto para poder entender qué es lo que hay detrás de un síntoma. Claro. ¿Qué es lo que hay detrás de un síntoma? Entonces un paciente le conté, mire, buen lector, escritor, y me dijo, mire, doctor, si usted va a escribir un libro, escríbalo de una manera narrativa. No vaya a escribir el típico libro de un médico para paciente que le dice, no. Y con palabras técnicas que para entonces escríbelo de manera narrativa. Y las 5 llaves es un libro que primero fue el reto mayor, porque no había escrito uno. Y segundo, ese es de los 3, es el único libro que está escrito de manera narrativa, porque es la historia de David,
que tiene un suceso y a través de ese suceso comienza a aprender todas estas 5 llaves. Entonces, yo le tengo mucho afecto a las 5 llaves. Para mí es mi libro favorito. Y es tu bebé. Pero sobre todo porque nació y tiene una narrativa muy constructiva que me parece muy bonito. Entonces, ahí estaba. Eso significa las 5 llaves. Duerme es el compartir de mi propia experiencia como paciente, lo que yo sentí como paciente, porque les cuento aquí una cosa. Yo empecé a tener una cosa que se llama resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina es prediabetes. Ok. Fuerte. Yo hago ejercicio, yo me alimento de manera adecuada y la hemoglobina glicosilada, que es uno de los marcadores que se miden en sangre para saber si uno está prediabético o diabético o está normal, comenzaba a subirse y yo no encontraba una explicación de esto. Entonces, después de mucho tiempo y por iluminación divina, yo dije, debe ser el sueño. Yo creía que dormía bien y ahí es donde voy. Yo siendo otorrino, experto en sueño, que opero pacientes con trastorno del sueño, yo pensaba que dormía bien. Para mí dormir bien era sentir que yo dormía y tenía un sueño superficial y sentía todo lo que sucedía alrededor de la casa. De hecho, yo le decía a Angelita que yo era mejor papá que ella mamá, porque María Antonia tosía y yo estaba allá al ladito pendiente. No, era que tenía un sueño superficial, no tenía sueño profundo. Fíjense usted, no tenía sueño profundo. Entonces, cuando tú no tienes sueño profundo y tienes un sueño superficial, significa que tu cortisol, que es la hormona del estrés, está elevado, porque te sientes en alerta, porque te sientes amenazado. Y cuando el cortisol se eleva, endógenamente se saca la glucosa, que es lo que nos da energía, y se pone en el torrente sanguíneo, porque si yo me estoy amenazado o me siento en alerta, pues tengo que estar pilas para lo que venga. Claro. Entonces yo tenía un exceso de cortisol que hacía que mi glucosa en la noche se mantuviera elevada. Y no era mi comportamiento biológico ante lo que yo comía, sino era mi propio cuerpo elevando los niveles de azúcar como consecuencia de tener el cortisol elevado. Entonces, cuando yo descubrí esto, yo dije, esto no puede ser. Si yo, que soy médico, que veo pacientes con trastorno del sueño, se me escapa, ¿qué quedará para el común de las personas? Entonces, ahí es donde nace Duerme, y es un poco de mi testimonio y un poquito de llamar, invitar a las personas que le presten atención a uno de los aspectos más importantes de la salud, y es el sueño. Porque todo el mundo, si tú tienes que hacer ejercicio y tú estás trabajando todo el tiempo haciendo todos estos podcasts que te quedas espectacular, tú dices, no, yo lo que voy a hacer es que me levanto a las 4 de la mañana, hago ejercicio para poder estar a las 7 de la mañana grabando. Le robas tiempo al sueño. Todo el mundo le roba tiempo al sueño para trabajar, para divertirse, que es válido, para estudiar, para absolutamente todo. Y el sueño es el más subestimado de todas las estrategias del estilo de vida que podemos hacer. Y esto es una invitación a eso. El sueño es el principal catalizador de que si tú comes bien, puedas tener un buen resultado. Si tú haces ejercicio, puedas crecer en masa muscular. El sueño es el gran catalizador. Entonces, esto es un poquito de mi testimonio, pero también es un llamado de atención a que lo más importante, el sueño es el principal factor que hace que todo lo que tú hagas y construyas se potencie. Entonces yo por eso yo veo con el cortisol a mí. Seguramente. No, sí, porque yo la verdad duermo muy poco, es una realidad. Seguramente. Y lo voy a poner en práctica. Y también respetar los ritmos circadianos, porque uno a veces cree que no, es que yo duermo y entonces más tarde vuelvo y me recuesto y duermo otro ratico y yo recupero ese sueño. No, o sea, no se trata de eso. No se trata de eso. La higiene del sueño también incluye respetar el ritmo circadiano, que quiere decir que la noche es para dormir y el día es para estar activos, no el día para dormir y la noche para desvelarse. Si mucha gente dice que duerme en el día y no duerme igual, porque se supone que la noche es para dormir, para descansar como tal. Y biológicamente también tiene la hormona de crecimiento se libera en la noche, la melatonina se libera en la noche, o sea, es un tema biológico, eso está codificado de miles y miles de años en todas las especies, bueno, las especies que somos diurnas. Pues. En el día es bueno, sería entonces como más bien descansar y recostarse más, no dormir, o ayuda en algo dormir en el día también. Tú puedes hacer siestas reparadoras de menos de 30 minutos siempre y cuando tu noche sea adecuada. O sea, si la noche es adecuada. O sea, si tú duermes bien en la noche y tú tienes un trabajo, el que sea, no tiene que ser intenso ni mucho menos, pero si tú tienes una buena noche y tu cuerpo te pide descansar un poco, tú puedes hacer siesta entre 20 y 30 minutos. Siempre y cuando nuevamente, y eso es muy claro, esa siesta no le quite tiempo al sueño de la noche.
¿Qué es lo que pasa muchas veces? Muchas veces las personas no duermen poco en la noche, duermen 4 o 5 horas y se tiran una siesta en el día de 1 o 2 horas. Entonces ahí comienza a alterar el ciclo. Sí, me pasa. O sea, yo ya sé que si estás en el día no puedo. Pero hay personas que duermen en el día 2 o 3 horas y duermen normal en la noche también. También hay que revisarlo. Eso también hay que revisarlo. Claro. No es una condición normal. No es normal. No es una condición normal, porque tanto la falta de sueño como la hipersomnia, que es dormir mucho más de lo que se debe dormir, nos está hablando que el cuerpo algo le está pasando. Allá detrás de cámara, escuchen, por favor. Allá hay una persona que nosotros después le vamos a mandar fotos. Por eso hago la aclaración, porque sí, es cierto. Bueno, ahí duerme, perdón, Ricardo, y luego pasa a respirar. Entonces respira, ya respira, viene en un proceso mucho más maduro mío como profesional, como médico integrativo, pero también un proceso más maduro mío desde el punto de vista de conexión espiritual, porque es allí, a través de la respiración, en que todos estamos conectados. Gracias a la respiración, gracias a este espacio que estamos acá, es que todos estamos conectados. Y la respiración va mucho más allá de un impacto biológico en el cuerpo, porque gracias a la respiración es que vivimos. Claro. Es lo primero que hacemos y lo último que hacemos antes de irnos de este plano. Respirar. Pero es lo que nos permite estar conectados. Entonces ahí va un poquito de trascendencia más espiritual, de llamar un poquito a la conexión, de entender que somos uno, de entender que estamos conectados, y respira nos muestra un poquito esa parte biológica, pero sobre todo nos invita a hacer una reflexión de conexión espiritual. Entonces ahí están los 3 momentos. Creo que lo descubrí de esa manera que nacieron estos. Bueno, Ricardo, hablando de respira, el tema espiritual, digamos, ¿qué tan importante es la forma de darle como un diagnóstico a un paciente, sabiendo que la medicina es como tan técnica, ¿no? Hay muchos doctores, dependiendo del área, son muy duros o muy secos para dar como un diagnóstico sin pensar un poco de cómo la persona va a reaccionar. En tu caso, como otorrino. Como otorrino. Me encanta. Sí, como otorrino, ¿cómo tienes esa delicadeza o cómo combinas lo técnico de la medicina a la forma más adecuada que una persona reciba el diagnóstico de una manera muy calmada y de pronto no tan crítica? Sé que de pronto en la base de otorrino, no sé qué tan fuerte pueda darse un diagnóstico, pero aún así, ¿cómo lo manejarías tú o cómo lo manejas con tus pacientes? Aunque veo que ahorita nos decías que te gusta mucho hablar con tu paciente antes de eso, pero digamos, ¿con cualquier paciente lo manejas así o con algunos en específico? No, la manera en cómo uno comunica, bueno, aquí estamos hablando de, afortunadamente, la otorrinolaringología. La mayoría de las patologías, de las enfermedades que vemos, son enfermedades benignas, inflamatorias, infecciosas. Pero por supuesto, como todo, tenemos cáncer. Tenemos cáncer de oído, tenemos cáncer de nariz, de garganta, de amígdala, de lengua. O sea, tenemos cáncer. Entonces, tal vez es en ese grupo de paciente con un diagnóstico como el cáncer, ¿cómo lo abordo? Y hay varias maneras de abordarlo. Lo primero es entender el contexto, lo que yo hago. Entender el contexto. Yo no le puedo hablar de la misma manera a un técnico, a un mecánico, a la señora que me ayuda en la casa, a un abogado, a un ingeniero, porque va a entenderlo de una manera diferente, claro, si yo utilizo el mismo lenguaje o la misma manera de hablarlo. ¿Okay? Entonces, dependiendo de las condiciones profesionales, intelectuales, socioeconómicas, sociopolíticas, lo abordo. Lo segundo es que hay muchos estudios, y esto es importantísimo, hay muchos estudios que muestran cómo cuando un médico que dentro del ambiente de la consulta entrega esperanza, cambia el pronóstico de la enfermedad independientemente de la enfermedad. Wow, ok, tremendo. Eso es importantísimo. Entonces, ¿cómo en vez de decirte usted esto, castigarlo, señalarlo, en vez de esto, juzgarlo, en vez de esto, yo cómo cojo esto que tiene y le entrego desde una manera y de una visión esperanzadora? Eso de entrada cambia la manera en cómo el paciente va a afrontar esa condición y cambia también incluso el desenlace. Entonces, siempre me baso en entregar esperanza. Yo cómo puedo decirte, si tú tienes un cáncer, una condición difícil, que te salgas esperanzado. Por supuesto tengo que decirlo, no hay una manera de mitigar esa palabra. Tú tienes pero sí en ese hilo conductor en el que uno entrega esa información, lo que debe ir detrás es esperanza.
tengo una condición difícil, tengo una condición compleja, pero de esto voy a salir adelante. Y de esto, sobre todo, tú encuentras en mí un apoyo para que salgas adelante. Es posible que yo no sea tu médico tratante al final, pero te voy a acompañar si tú me necesitas. Okay. Esa es como la manera en como yo entrego un diagnóstico difícil a mi paciente, y en verdad lo hago, y en verdad le digo, mire, yo no trato esto, tú tuviste una lesión acá, pero en verdad la enfermedad no está aquí, sino está en tu pulmón, te tiene que ver el neumólogo, pero aquí estoy yo para acompañarte si necesitas de mí. Vas a salir adelante, aquí vamos a estar, hay muchas estrategias, se puede hacer esto y esto, le hago las recomendaciones de estilo de vida que casi nunca los médicos que no hacemos medicina integrativa tenemos presente. Tienes que alimentarte de esta manera, tienes que hacer esto. Entonces, hago que detrás de un diagnóstico difícil y complejo se sienta un poco más alivianado la persona. Se siente esperanzado. La palabra más humano. Sí. Sí, es que hay médicos que no son nada humanos. Y la palabra importante aquí es esperanza. Esperanza. O sea, el médico es lo último que se formador pierde. de esperanza, siempre. Usted en el momento más adverso. Y esperanza no quiere decir que se va a curar, no. Esperanza quiere decir que vamos a transitar este espacio y este momento y que no está difícil, solo. Que no está solo y que vamos a salir adelante. Es una actitud mucho más resiliente, genera otro estado de ánimo. Así es. Una disposición distinta a afrontar la situación y a llevar el proceso de una manera mucho más, por decirlo, tranquila. Así es. Si es que ya decir la palabra cáncer abarca un miedo, yo creo que impresionante, ¿no? Sí. Entonces tener como a eso iba, como ese tacto, esa forma bonita bonita no, porque pues no se puede decir algo bonito, pero que la persona se sienta un poco más esperanzada. Así es. Ricardo, una última pregunta. A lo largo de tu experiencia, ya vamos para 2 décadas tal vez, o un poco más, ¿sí? Como médico, como especialista, otorrinolaringólogo, ya estamos hablando desde el 2022 a la fecha como escritor, también como, por decirlo de alguna manera, también como speaker, como docente, con tu rol también pedagógico, que es muy importante. En esto, en cómo te ha llevado el camino y la vida a recorrer estos roles, que todos se sincronizan de alguna u otra manera o están transversalizados de cierta manera, ¿cuál sientes que de todo esto que has venido construyendo ha sido el momento, la experiencia puntual que consideras que hizo clic en tu momento de mayor conexión contigo mismo? Fíjate que al igual que en la escritura, aparecen varios momentos, pero yo siento que me reconcilié con mi propósito es vivir, propósito es estar, propósito es vivir, ¿sí? Sí. Pero lo que yo siento que conectó mi profesión con mi intención del alma, con mi ser, eso fue cuando comencé a salirme un poco más de mi especialidad de otorrino y empecé a integrar otras cosas primero para mí y después para entregarlo a los demás. Yo creo que fue ahí cuando yo comencé a mirar todo el universo que está alrededor, cuando me permití entender que las emociones juegan un papel importante en las enfermedades y en mí. Conocerte un poco más. Entender que la conexión espiritual, que no estamos hablando de religiosidad, sino la conexión espiritual juega un papel muy importante en la evolución y en la trascendencia del ser humano en este plano. Entender que detrás de una rinitis, me llegaban a mí, había un ser humano con una historia y que esa historia hacía parte y era la manifestación también de la sintomatología que presentaba ese paciente. Entonces yo creo que en ese momento cuando yo me permití, y digo me permití porque yo antes de ser otorrino yo decía que yo iba a ser médico integrativo, sino que pasé a otorrinolaringología y afortunadamente soy feliz siendo otorrino. Pero me desvié un poquitico, porque tenía que hacer esta especialización que amo, que adoro y que la disfruto. Pero después, cuando comenzaron a aparecer estas enfermedades que me zarandeó y qué más podemos hacer, y encuentro este universo así de gigante, ahí me volví a conectar con mi profesión, con mi propósito más allá de vivir y con una oportunidad de servicio, porque finalmente la medicina, yo creo que a todos nos da la oportunidad de servir, todos tenemos la oportunidad de servir.
aquí está Andrés detrás de cámara y nos está dando la oportunidad de servir y entregarles a ustedes esta información tan valiosa. Entonces todos tenemos oportunidad de servir, pero la medicina particularmente te da la oportunidad en cada paciente que te llega, y ahora que estamos escribiendo en cada persona que lee, y ahora que estamos haciendo este espacio donde lo pueden ver ustedes por las diferentes plataformas, estamos generando un impacto más importante. Entonces yo creo que ahí fue, Beatriz, en ese momento cuando descubrí todo esto, y sigue siendo en el camino a través de todo lo que uno va haciendo a lo largo de la vida. Bueno, no, pues Ricardo, muchas gracias por todos estos conocimientos que nos brindas, porque pues en mi caso creo que tengo el cortisol demasiado alto. Lo voy a poner en práctica o mirar si te saco hasta una consulta, no está de más, porque sí. También para sí, me estoy de los ronquidos. Sí, sí, es cierto. Hay que tratar. Entonces, ustedes también, parlanchines, si se han sentido identificados con todo lo que Ricardo nos compartió, pues ya saben, ¿no? Entonces, Ricardo, nos gustaría, pues primero que todo, muchas gracias nuevamente, y si nos compartes tus redes para que los parlanchines, pues cualquier duda o consulta que quieran, puedan dirigirse hacia ti. Sí. De nuevo, muchas gracias a ustedes por el espacio. De verdad, quedo infinitamente agradecido. Hermoso. A ustedes, queridos parlanchines, por vernos y que estén atentos a los diferentes episodios que se vienen más adelante. Y sí, estamos para ayudarlos, para servirles. Nuestras redes sociales son re.generando. Ese es en Instagram. El mío personal es dr.ricardoguerra en Instagram. Estamos ubicados aquí en la ciudad de Bogotá, en la clínica de Marlí. El teléfono de nuestro consultorio es 302-232-3030, y por supuesto en todo lo que le podamos ayudar. Serán muy bienvenidos. Bueno, muchas gracias nuevamente, y pues parlanchines, recuerden que nosotros somos Beatriz Ospino, Andrés Tovar Y Ricardo Guerra. y esto es Parla Vía. Chao, chao. Chao.